Para entender por qué un villano llega y hace lo que hace, no es simplemente decir, oh, él simplemente es así o se creó de tal manera. Debemos entenderlo psicológicamente y analizar su pasado. Por eso mismo vamos a hacer un análisis del personaje Jinx de Arcane, una serie creada por Netflix basada en el videojuego League of Legends. Primero vamos a recapitular un poco por su historia y vamos a profundizar con varias teorías de la psicología para poder tener un fundamento de cómo fue que todo esto que aconteció en su infancia y su adolescencia lo hizo llegar a ser como era hoy en la actualidad. Jinx es una niña, la cual también tuvo de nombre, o bueno, fue apodada como Powder, cuál era su nombre de nacimiento y luego fue apodada como Jinx. Básicamente esta historia se desarrolla en el reino de Piltover, el cual está muy marcado por lo que vendría siendo una gran división social, porque Piltover era un reino con mucho poder adquisitivo, el cual tenía como obreros o clase baja las zonas bajas de Sound, las cuales eran unas zonas que eran inaccesibles para Piltover, ya que la gente que vivía allá no podía acceder a Piltover de manera fácil. Nada más podían acceder volviéndose policías o guardias reales de Piltover. Jinx es una niña la cual nació en una familia pobre en las zonas de Sound de unos padres mineros, y estos mismos murieron debido a una rebelión que hubo de las personas de Sound contra Piltover, ya que querían crear una igualdad y que los dos lugares o reinos, por así decirlo, se unieran. Pero esto nunca fue posible, ya que la gente de Piltover nunca se les ocurrió, o bueno, nunca estuvieron interesados en mezclarse con gente de escasos recursos, como la gente obrera. Luego de esto, Jinx se queda con su hermana mayor Vi, que es muy importante en la historia, ya que Vi la termina criando por lo que vendrían siendo hasta los 12 años de edad. Y bueno, esta historia se desarrolla con un desenlace muy fuerte, ya que ella se crió con Vi, su hermana mayor, y sus mejores amigos, los cuales eran un grupo de aproximadamente 5 niños, los cuales, bueno, siempre se las pasaban de aquí y allá en todas las zonas bajas, y se las pasaban robando, ya que como eran de escasos recursos debían robar ciertas cosas para poder vender chatarra y con eso pues rebuscarse de alguna forma y ganar dinero. Debido a esto pues los empezaron a perseguir mucho y empezaron a hacer cosas que eran bastante peligrosas. Luego de esto pues a la final terminan huyendo de Piltover, ya que intentaron ingresar al reino, pero los atrapó la Guardia Real. En uno de esos, cuando estaban huyendo, se encontraron con otro villano en la historia que se llama Silco. Y Silco básicamente quería secuestrar a los niños, ya que ellos habían robado un objeto muy importante que era de la alta tecnología de Piltover, que era una gema, la cual básicamente accionaba de alguna forma una energía de manera casi atómica y cuya energía podía ser usada para cualquier cosa. Jinx robó una gema de estas sin darse cuenta, ya que ningún niño tenía conocimiento de que eran esas cosas, y básicamente pues fueron secuestrados. Y aquí es donde viene uno de los desenlaces más fuertes de la historia, y es que Jinx, sin querer y entre su inocencia, crea una bomba. Ella es muy conocida ya que es un personaje que crea cualquier tipo de arma, crea una bomba para defensa personal, y en el momento en el que son secuestrados activa una bomba la cual sin querer termina matando a sus 4 amigos y termina hiriendo de gravedad a su hermana mayor. Debido a esto, pues su hermana mayor le agarró demasiado resentimiento a Jinx y básicamente le puso su apodo Jinx, que en inglés vendría siendo derivado como maldición, ya que decía tú eres una maldición. Y bueno, este fue uno de los mayores desenlaces de la historia que podrían venir siendo como el punto de quiebre de por qué Jinx se volvió un villano en esta historia. Primero vamos a pasar con las teorías que van a fundamentar esto. Yo elegí entre las 3 teorías la teoría de Bronfenbrenner, la teoría de psicoanálisis de Sigmund Freud y la teoría de Erik Erikson. En la teoría de Bronfenbrenner tenemos el microsistema y el exosistema. En el microsistema, que es como el sistema más inmediato o el entorno más inmediato a Powder, es decir, a Jinx, tenemos lo que vendría siendo su familia adoptiva, las cuales eran muy unidas, que era Vander, que fue el señor que adoptó a Jinx después de que sus padres murieron, y a Vi, Milo y Clover, los cuales eran sus otros amigos.
Em, Vander sería como la figura paterna de Vi, pero lamentablemente en la historia mucho después termina muriendo debido a un encuentro que tuvo con el villano Silco, que era su hermano. Luego de esto tenemos el ecosistema, que vendría siendo como el contexto en el que está inmersa Jeans, que vendría siendo Sound, que son las zonas bajas de la ciudad de Piltover. Estas zonas bajas se ve mucho lo que vendría siendo robo, mercadeo ilegal, drogas, muchas cosas turbias de los suburbios, donde no tienen educación ni apoyo social, son cero empáticos y las personas suelen ser bastante ásperas, y bastante malas, especialmente con los niños, ya que se aprovechan de ellos para que roben cosas a su favor o hagan cosas a su favor, y ellos entre su inocencia pues terminan haciéndolas. Y este contexto la crea en un mundo donde ella no puede confiar en absolutamente nadie, generando una gran desconfianza en todo lo que es a su alrededor y hasta las personas más cercanas a ellas, porque siempre piensan o que la van a abandonar como lo hizo su hermana Vi, o que van a aprovecharse de ellas como lo hicieron todos los demás. Luego de esto tenemos la teoría de Erik Erikson, que es la teoría del desarrollo psicosocial, que dice que el desarrollo humano atraviesa atraviesa aproximadamente 8 crisis psicosociales a lo largo de su vida. Y entre esas crisis tenemos la primera crisis de Jeans, que vendría siendo la crisis de confianza y desconfianza, que fue en la infancia temprana, ya que ella, por haber perdido a sus padres biológicos de una manera tan violenta, que fue una revuelta que hubo, ya que unos guardias de Piltover terminaron asesinando a sus padres, y ella vio todo esto y básicamente creó una sensación de desconfianza y se creó en un estado de alerta constante donde básicamente no puede tener confianza en absolutamente nadie. Y entonces se crea en un mundo donde piensa que nada es estable, todo es peligroso y todo le va a hacer daño y va a terminar como sus padres. Luego tenemos la segunda crisis, que vendría siendo como el punto de quiebre o la crisis más importante, que es la crisis de identidad que tiene Jeans con Powder, ya que Powder vendría siendo una niña muy ingeniosa, súper inteligente, muy amable con todos, muy inocente, y después de esto se crea el personaje Jeans, que vendría siendo esa villana mala que quiere destruir con todos aquellos que se atraviesen en su camino, quiere arrasar con todo, quiere hacer todo como ella lo diga, y básicamente no le importan los medios ni las personas que tengan que morir para poder conseguir lo que quiere. Por eso muchas veces llega a cuestionarse en la serie: ¿quién soy yo? O sea, soy Powder, soy Jeans, soy una persona buena, mala, porque soy así, ¿qué está mal conmigo? Porque básicamente ya muchas veces se cuestionaba: ¿qué está mal conmigo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué maté a la gente que básicamente confiaba en mí? Porque hice lo que hice. O sea, muchas veces se llegó a culpar, porque los demás también la culparon, aunque fue un accidente, de haber matado a sus amigos y a las personas que eran más importantes para ellas, y por eso mismo ella aceptó el hecho de que ella era una maldición y se apodó Jens. Cabe recalcar que tiempo después ella se volvió una herramienta del villano Silco para poder hacer desastres en el reino de Piltover, y siguió amenazando, secuestrando, matando personas para poder lograr el objetivo principal de este villano era industrializar Piltover y Sound, unirlos y él ser uno de los vendedores principales de lo que vendría siendo como una droga o un activo que básicamente transformaba a la gente en monstruos. Luego de esto tenemos la tercera teoría, que es la de el psicoanálisis de Sigmund Freud, la cual es una teoría que dice que la conciencia humana está dividida en tres partes: el ello, el yo y el super yo. El ello vendría siendo los impulsos, la parte, como por así decirlo, que no tiene ni moral ni básicamente lo para nada, simplemente son los deseos e impulsividad del ser humano. Tenemos el yo, que vendría siendo un mediador, y tenemos el super yo que vendría siendo esa parte de conciencia, esa parte de moralidad y esa parte que quiere hacer como que todo en base a lo correcto.
Con el personaje de Jinx tenemos un gran conflicto entre todos ellos, ya que el ello predomina mucho en este personaje, ya que es una muchacha muy impulsiva. Es un personaje demasiado impulsivo, el cual a veces no se da mucho tiempo después de cuenta de las cosas que hizo y de cómo influyen esto en las personas, en su entorno, en ella misma, y aparte de esto, cómo puede las cosas que ella hace perjudicar a los demás. Por esto mismo ella se deja llevar mucho por su ello, pero también tiene su yo y su super yo. En su yo, que es como que el mediador entre estos dos, de su super yo, que vendría siendo como muchas veces venía siendo representado de alguna manera con la voz de Milo, que fue uno de sus amigos que murieron gracias a la bomba que ella sin querer explotó, que era de sus mejores amigos cuando era pequeña. Muchas veces escucho la voz de Milo, que fue uno de sus amigos más importantes, o también de Vi, su hermana mayor, ya que para ella es como la voz de lo que vendría siendo correcto, o también ese sentimiento de culpa que le recuerda a ella las cosas que está haciendo mal, las cosas que sigue haciendo mal y las cosas que hizo mal en un pasado. Y por eso después vendría estando el yo, que vendría siendo como que esa Jinx o Powder en el intermedio, que tiene que razonar de alguna forma con los impulsos, con el super yo, con lo que está correcto y con qué voy a hacer o qué decisión voy a tomar para poder seguir en esta historia. En cuanto a mi análisis personal de este personaje, primeramente quiero explicar por qué elegí a Jinx. Jinx me parece un personaje sumamente, no sé, con una historia muy rica, ya que desde el inicio de la serie empezamos con su infancia, entendemos por qué ella se transformó en una villana, y aparte de esto, todas estas situaciones que pasó no son muy lejanas de la realidad, ya que en el mundo existen realidades muy diferentes la una de las otras, y es algo que podría haberle pasado a alguna persona, más allá de básicamente que sea una historia en un mundo casi que posapocalíptico, en las zonas bajas donde hay distintas razas, hay razas de lagartos, hay razas mágicas, hay elfos, hay tecnología que básicamente puedes volar con patinetas. Mucho más allá de eso, básicamente nos enseña la historia de cómo una pérdida, cómo el entorno, cómo el ambiente y cómo el sentimiento de culpa, más que nada, pueden cambiar tanto y dañar tanto a una persona al punto tal de que básicamente se convierte en algo que para lo que vendría siendo su versión de ella cuando estaba más pequeña sería irreconocible, porque al principio vemos una niña llena de inocencia y llena de amor, que pues a pesar de su pérdida de sus dos padres vivía con Vander, que lo consideraba como un papá, le tenía muchísimo cariño, con sus amigos, viviendo cada día con felicidad enorme, creando cosas nuevas, creando, pintando, haciendo cualquier cosa, a luego pasar a una villana que básicamente no tiene nadie en quien confiar, no tiene familia, no tiene a quien amar, y básicamente esto la convierte en una arma sin precedentes, a una persona que ya casi ni se le podría considerar persona, simplemente sería un objeto el cual fue utilizado por alguien mucho peor que ella, que también estaba muy roto por cosas que pasaron en el pasado, y básicamente la utilizaba simplemente para obtener sus objetivos. Luego de esto quiero decir que aprendí sobre el desarrollo humano. Básicamente sobre el desarrollo humano aprendí que no hay ningún comportamiento que no tenga algo en el fondo. O sea, no hay ninguna manera de ser, ninguna personalidad, ningún comportamiento, ninguna acción que no tenga, que venga del vacío, que no venga de algo, de algún trasfondo que haya pasado a esa persona. Por esto mismo que muchas veces antes de juzgar lo que hacen los demás, por muy horrible que haya sido lo que haya hecho, hay que venir y preguntarnos por qué esta persona llegó a este punto. O sea, ¿qué la hizo llegar a este punto de que básicamente se convirtió en lo que se convirtió en un villano, mató personas, o sea, hizo cosas tan horribles? O sea, ¿cuál fue el punto de quiebre de esta persona que lo hizo llegar a ser lo que es hoy en día?
Y luego de esto tenemos la pregunta de si fue herencia biológica, historia psicológica o entorno social. Básicamente, por lo que expliqué en todo el video, podríamos concluir, o bueno, desde mi punto de vista puedo concluir que no tiene nada que ver un factor biológico, ya que desde el inicio de la serie no se muestra como una predisposición a que Jeans o Powder sea una persona impulsiva o violenta, sino que era una niña completamente normal, muy amorosa, muy sensible y aparte de esto súper inteligente. Yo diría que fue más un factor de su entorno social y aparte de esto de su historia psicológica, porque básicamente fue gracias a su entorno que nació, creció y vivió siempre en un entorno donde las personas estaban siempre separadas por quién tiene dinero, quién no tiene dinero y básicamente todos estaban en modo supervivencia, todos los días simplemente por encontrar el qué comer y por intentar sobrevivir cada día más sin que básicamente nadie venga, te robe o vengan los guardias, te secuestren o terminan en una revuelta. O sea, un mundo muy violento, donde básicamente obviamente tienes que adaptarte a ese mundo para poder sobrevivir y básicamente tienes que aprender a ser malo, porque si todos los demás tienen que ser malos para poder sobrevivir, tú también tienes que convertirte en una persona mala para poder sobrevivir, porque si no todos se van a aprovechar de ti. Entonces, también por esto mismo, ella construye su personalidad en base a todas estas cosas que le pasaron y en base a la culpa de su historia psicológica. Porque a pesar de que fue un accidente todo lo que la hizo sentir con el pesar de la culpa, pues básicamente ella se culpó a ella misma de que fue mi culpa, soy una maldición para mí misma y soy una maldición para las demás personas. Como conclusión tenemos que el hecho de haber analizado este personaje con estas tres teorías psicológicas diferentes nos pueden decir que fue un microsistema que colapsó, haciendo que el entorno cercano a esta persona, que era como lo más valioso que tenía en este único mundo tan distópico, tan suburbano, tan malo, junto a las personas, que todo ese entorno cercano haya colapsado, ha generado en ella un gran nivel de desconfianza en todo lo que la rodea. Y aparte de esto, el hecho de haber perdido todas las personas que eran cercanas a ella por culpa de ella misma, aunque haya sido un accidente, creó un quiebre en su historia psicológica en el cual ella básicamente se tomó literalmente las palabras de su hermana de que ahora ella iba a ser Jeans y pues básicamente creó su identidad en base a que ella es una maldición para ella y para las demás personas. Por esto mismo debemos entender que el entorno de una persona influye demasiado. No es simplemente el hecho de cómo piensa, cómo se desarrolla su personalidad en base a cómo son ellos, sino que también tienen que ver factores sociales, culturales, factores de familia, vínculos, todo eso tienen que sanar, tienen que mejorar. Y siempre hay que buscar el mejor entorno para que alguien crezca, especialmente en lo que vendría siendo las edades de la niñez y la adolescencia, ya que son etapas donde la conciencia de una persona se está desarrollando y está empezando a saber que la diferencia de lo bueno y lo malo. Aparte de estas diferencias, pues obviamente no es lo mismo crecer en un entorno sano, donde una persona no va a tener ningún problema, a crecer en un entorno donde básicamente viviste en un entorno donde la gente vive robando, solamente roba para sobrevivir, la gente muere todos los días y todos son malos con los demás. O sea, no se puede vivir en un entorno así. Por eso desde mi perspectiva, para comprender este personaje debemos entender dónde creció, cómo se formó y por qué ella tiene este sentimiento de culpa. Asimismo, como entendí este personaje, debemos intentar no juzgar y poder entender a las demás personas de por qué son como son. Y aparte de esto, pues no sabemos la historia completa de las personas. Por esto mismo, antes de juzgar, debemos de preguntarnos por qué esta persona es así y básicamente cuál sería su historia para que esta persona llegara a cometer lo que hizo. Muchas gracias.